Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buen sábado para todos. Estamos con Carolina Arenes recorriendo pasiones secretas ajenas. Y el día de hoy lo tenemos, esos lujos que uno se da, a Santiago Kovadlov. ¿Qué decir de Santiago que ustedes no conozcan ya? Que tiene que ver con su trabajo con las palabras y con las ideas. Es ensayista, es poeta, es traductor. También es una persona con fuerte presencia de intervención pública, ¿no? Intervención pública en los temas que nos aquejan, y es una palabra buscada a la hora de intentar entender esto que nos pasa, por qué siempre nos mordemos la cola y estamos siempre con una capacidad de auto lastimarnos y de no salir nunca del estado, de este estado de cosas. Bueno, Santiago es poeta. Santiago es poeta y nosotros te contábamos que Pasiones Secretas es justamente un espacio para hablar de eso que en tu infancia te llevó a lo que después fue tu vida, lo que después fueron las pasiones que conocemos de tu vida. Te voy a leer algo, nos voy a leer algo. Aparición se llama. Dibujo a los 70 como un niño. Mi trazo no maduró, congelado en un saber que se detuvo. Cuando mi mano dibuja, distraída, me regala una huella del que iba y venía por los sueños. Resiste, espera, insiste el inocente. No deja que me ahogue en mi ciencia y mi ceguera, en la fatiga, en el silencio, en la inclemencia del espejo. ¿Qué diría ese del que hablabas en ese hermoso poema que es Aparición? ¿Qué diría de este Santiago de hoy? Primero voy a decirte desde el Santiago de hoy muchísimas gracias por la lectura tan bien hecha, ¿no? Bien ejecutada, como diría un músico. Sí, es muy importante. La poesía vive en su lectura, en su locución personal. De lo contrario se ahoga. Es una partitura, hay que ejecutarla bien. Y volviendo al niño, creo que, si no exagero la consideración, diría, bueno, gracias por haber seguido jugando. Ajá. Esto es lo primero que diría. Creo que no pudiendo sostener la magia de mis soldados de plomo, la encontré en las palabras. Y la encontré muy pronto, muy pronto. Parece mentira, pero recuerdo el día en que ya no pude jugar. Estaba en un jardín, en la Boulage, en Córdoba. Abrí la caja de mis soldados, los extendí sobre el césped, que era un campo de batalla eventual, donde venían avanzando los alemanes y estaban apostados los británicos. Estaba el teniente Cunningham al frente del destacamento inglés. Y de pronto, sin saber cómo, fueron de plomo, ya no estaban vivos. ¿A qué edad fue eso? Y tenía 12 años y medio. Era una tentativa de insistir en algo un tanto tardío, pero yo insistía. En aquel entonces, les hablo del año 55. Claro, no había tele. No. Y un chico de pantalones largos se los ponía después, ¿no? En ese momento yo tenía pantalones cortos. Y era un chico, lo era desde todo punto de vista. Pero lo cierto es que me levanté, miré mis soldados y dije, ¿y ahora qué? Ya no funcionaba la magia. No funcionaba más. Era desolador. ¿Y cambiaste los soldados por las palabras en ese Creo momento? que me fui deslizando hacia las palabras. Muy pronto. Y todo lo que en mi infancia había sido acción, es decir, hechos, por ejemplo, galopar por la calle Bucareli en una escoba, o usar un cinturón canana imaginario con una pistola Colt de 12 tiros en la cintura, todo eso se fue convirtiendo, junto con el sombrero de Roy Rogers que mi padre me había traído del Perú, se fue convirtiendo, gracias a las lecturas que yo por entonces hacía de la colección Rastros, de historias de cowboys y demás, en palabras también. Y un día, no sabría decir cuál, nació $10,000 en oro, mi primer cuento. Por suerte extraviado hoy,
Y que cuente una historia de las tantas que yo mismo había leído, pero sin el talento de un escritor, ¿no? Bueno, Pero ahí empezó y entonces se fue desplazando poco a poco hacia la poesía, que se convirtió para mí en la palabra eminente, era la fascinación más alta, Lugones, Darío. Contanos ese recorrido, Córdoba, Brasil, Buenos Aires. Reconstruí ese itinerario para los que no lo conocemos. Yo vivía en Buenos Aires con mis padres y mi hermano, y mi padre fue trasladado a la Bula Sur de Córdoba por la empresa donde él trabajaba. Un año y medio allí. Y luego el traslado a San Pablo, a Brasil. Y en Brasil 6 años. ¿Eso es en tu etapa de adolescente? Sí, digamos de los 12 y medio a los 13 y medio en La Boulage, luego a los 14 en San Pablo, hasta los 20. esa fue una experiencia que te marcó muchísimo, ¿no? Muchísimo. Que ese liceo italiano de San Pablo dejó sus huellas. Enormes. Fue una experiencia muy dual, muy contradictoria. Piensen ustedes en un chico de barrio al que un día su mamá y su papá le dicen nos vamos a vivir al Brasil, y yo lo que me imagino son palmeras y monitos. Y no era eso, no, era una enorme ciudad ajena, una lengua ajena, la ausencia de mis amigos íntimos, Claro. la pérdida de un pasado común con otros chicos. A los 3 días llorando, mi hermano y yo fuimos a pedirle a mi papá que volviéramos, que no sabíamos dónde estábamos. Pero mi padre fue padre. Me dijo, de acá no se mueven, cuando tenga 18 años y se quieran ir, nos vamos, o se van ustedes. Pero fue una experiencia, por otro lado, extraordinaria, porque descubrirse extranjero, que fue algo que yo viví en mi cuerpo antes de entender de qué se trataba, me produjo emociones muy fuertes. Imagínense ustedes lo que es ir a un colegio italiano, que era el mejor de San Pablo en ese momento, el Dante Alighieri, sin idioma, expuesto a la crueldad de los compañeros. Porque llegaron sin tiempo para haber aprendido portugués. Sí. No hubo recaudos por parte de mi padre en ese sentido. Nos lanzó al idioma nuevo y el italiano, además. Confío en ustedes. Un claro. idioma nuevo del que después te apropiaste y bueno, sos traductor de Pessoa, ¿no? Sí, ahí hay algo muy interesante, tal vez, las pasiones secretas. Yo creo que me desesperé por no conocer el idioma y lo aprendí actoralmente. Lo hablo sin que se advierta que soy extranjero, pero hoy no me jacto de eso. Hoy me pregunto qué quise hacer, qué es lo que yo no quería que se note. Y yo no quería pasar por extranjero. Querías mimetizarte. Sí. Pasar Quería desapercibido. ser uno más entre mis compañeros. Como no hablaba bien el portugués, me salvó el fútbol. Es cierto que habías ¿En jugado. serio? Sí. Me salvó el fútbol, porque resulta que en el campeonato intercolegial... Esto desmiente que los intelectuales no hacen deporte. No, macana. A ver. A mí Camus me fascinó en todo, incluso como arquero. Claro. Faltaba un arquero en la selección del colegio, porque se había roto un brazo el que jugaba al arco y era excelente. Entonces, como yo atajaba bien y no tenía que hablar, fui al arco y con los gestos me arreglaba. Claro. Y como atajaba bien, me gané, no digo algún respeto, pero sí cierta piedad de parte de los compañeros que veían que funcionaba la El cosa. fútbol es un espacio importante de socialización. En la Imagínate, infancia. para un Más. varón lo que es eso. Así que fue jugando al fútbol como me gané algún lugar, y después aprendí el portugués, yo no diría obsesivamente, pero con una porosidad desmedida. Desmedida, primero porque me fascinó como lengua,
y luego porque su literatura me fue envolviendo. Estaba en un colegio maravilloso. Pero nos reuníamos los chicos a la noche, un sábado, a tomar una, como decían mis amigos italianos, una birra, como se dice ahora aquí también. Y ellos hablaban de la infancia. Los brasileños hablaban de su infancia y yo no sabía de qué hablaban. Los italianos sí, porque los italianos eran extranjeros como yo y recordaban lo que no compartían con los brasileños. Y había hasta complicidades inocentes del estilo, decían ellos en italiano, viste vos que ellos llaman luva, guante, a lo que se dice guante. No saben cómo se llama. Sí, claro, decían. Compartían el destierro, ¿no? Claro. Sí, el exilio, la genialidad, que dio frutos muy grandes, pero muy costosos también. Mi hermano tuvo una relación con el portugués mucho más natural que yo. Nunca se empeñó en hablarlo demasiado bien. Lo habla espléndidamente, por supuesto, vive en San Pablo. Vive allá. Y nunca se empeñó, como yo, en olvidar que era extranjero. ¿Qué otras cosas sentís que atajás bien, además de los penales o de los goles de los otros? ¿Qué otras cosas crees que sos bueno atajando? La ortodoxia. Las ortodoxias me enferman. No las soporto, ¿no? Es un liberalismo residual el mío. Como yo me opongo a todo lo que es inequívoco, me enferma lo inequívoco. Yo tenía un profesor de latín en el colegio. Te enferma el dogmatismo. Sí. Mi profesor de latín en el colegio Dante Alighieri me decía siempre, trate de no tener toda la razón. Era maravilloso, fue una marca, un tatuaje. Ahora, es difícil no creer que uno la tiene toda. Sobre todo a esa edad, ¿no? Sí, la tenía en ciertas cosas. Por ejemplo, mi vocación fue una certeza. Una certeza. Yo a los 15 años solo quería ser un escritor y cuando los amigos charlaban, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría estudiar? Decía, no sé, cualquier cosa. Yo quiero ser un escritor. Bueno, te iba a preguntar justamente eso. ¿Sabías qué y por dónde o ese camino lo fuiste construyendo con los años? Sí, sabía que quería escribir, que me daba mucha alegría y un infinito consuelo. Escribía en español, en castellano. Y poco a poco empecé a escribir en portugués. La prosa en portugués y la poesía en castellano. Es así. Hoy mi hijo escribe su prosa en inglés y su poesía en castellano. Curioso, ¿no? Era lógico, pensándolo así, que vos tuvieras esa herida respecto del idioma que no tenía tu hermano, ¿no? Sí. Alguien que quiere ser escritor y que lo separen de su lengua. Sí, está muy bien. Lo comprendí tarde, y recuerdo días de mucha tensión. Hugo y yo, uno de espaldas contra el otro, enfrentados a las piñas con los chicos brasileños que se burlaban de nosotros. Y entonces mi venganza mezquina fue llegar a ser el mejor alumno de portugués de mi división. Hablabas de una ejecución actoral, ¿no? En tu infancia en Brasil. Y imagino también hay una continuidad respecto de la poesía y la música. Cuando vos te presentás como Gilevsky, también hay una puesta en escena, sí, ¿no? Muy bien. Preciosos espectáculos que haces. Gracias. Sí, es el destino más noble que corrió Misteria, ¿no? A ver. La verdad claro, porque yo no sé de dónde salió mi aptitud actoral, pero sé que la tengo. Y me gusta utilizarla. La aprendí leyendo en voz alta, porque mi profesora de literatura inglesa, cuando nos escuchaba en la clase leer el Paradise Lost de Milton, El Paraíso Perdido de Milton, y nos poníamos de pie junto al pupitre y leíamos, a ella se le caían las lágrimas y decía, esto es horrible como lo pronuncian. Es horrible, no pueden decirlo así. Traten de pronunciar bien. Those, decía ella. Claro. No, dos. Bueno, pero leer en voz alta siempre me pareció hermosísimo, grato. Y creo que, de veras creo lo que antes decía, que
este rasgo es común a la prosa y la poesía, pero yo creo que la poesía es una partitura que tiene que ser ejecutada en voz alta. Tiene que ser ejecutada. Cada palabra tiene que ser pronunciada de cierta manera para que su coloratura irrumpa y su temperatura se pueda sentir, ¿no? ¿Qué hace Santiago Kovadlov cuando no juega con las palabras? Queremos conocer otras pasiones. Otras pasiones secretas. A ver. Bueno, han ido cambiando con el tiempo. En una época me gustaba muchísimo jugar al fútbol y jugué hasta los 40 y pico, 42. Después un día mi hijo me dijo, pa, todavía atajás bien. Con lo cual yo vi mi certificado de defunción. Futbolística, claro. Era hora de pasar a otra cosa. Y bueno, me gusta mucho poner la mesa. ¿En serio? Me encanta. A la mañana, al mediodía, ayudarla a Patricia a poner la mesa. ¿Y cocinar? Sí, algunas cosas me gustan, las más rudimentarias, porque esas no me salen mal. Pero me gusta hacer una buena ensalada, me gusta preparar, digamos, un par de hamburguesas bien condimentadas. O sea que de las ideas a la materialidad de la vida no hay contradicción entre una cosa y la otra. A eso. No, sí, mi poesía vive de la vida cotidiana. Claro que sí. Sí, ahí yo encuentro la poesía. Hay en tu poesía un registro de la vida cotidiana y una sorpresa del momento poético dentro de la vida cotidiana, ¿no? Sí, muy profundo, muy profundo. Yo creo, en los años en que uno todavía está buscando su expresión y quiere saber cómo va a ser su acento, su modo, uno pasa por todos, de Federico García Lorca y César Vallejo, hasta que comprende que son irrepetibles y que no es el camino de uno, se resigna y encuentra su tono, yo encontré el mío con sus limitaciones y sus posibilidades, pero está muy asociado a la celebración de la vida cotidiana, al asombro de descubrir un objeto, a la posibilidad de caminar y escuchar los propios pasos, ¿no? Y la otra cosa que también me parece, que no sé si llamarla pasión, pero sin duda a mí me gusta mucho mirar, sí, me gusta mucho mirar, me gusta mucho estar en una plaza caminando o sentarme en un banco y dejarme mirar, dejarme ver. Ver llover me gusta mucho, me encanta ver llover. Y si no escribo y no leo, sí, claro, la música. Siempre la música. Sí, puedo escuchar mucha música, puedo pasarme una hora escuchando música sin hacer otra cosa. ¿Vos seguís dando tus talleres? ¿Seguís teniendo alumnos? Sí, sigo teniendo taller literario y grupos de estudio. ¿Y la relación docente-alumno, bueno, cómo es? Bueno, yo trato de que mis alumnos reúnan cierto perfil, ¿no? Si no, no puedo transmitir. Por ejemplo, uno advierte, o yo empecé a advertir cuando alguien tiene talento aunque no tenga conocimiento. Uno le pide a un alumno o una alumna que lea algo de lo que escribe y uno advierte en la lectura mucho más de lo que advierte en la escritura. Advierte en la lectura una intensidad no bien administrada en la escritura, el don de percibir la puntuación también es muy importante, las pausas, y normalmente la escritura, según la edad que tenga la persona, o la etapa de la vida en la que esté, es más o menos rica. Pero yo creo que uno no puede transmitir talento, uno puede registrar la administración del talento con ayudarle a administrar sus recursos, pero no promover en él, yo quiero aprender a escribir, dice alguien. Bueno, no, yo no tengo posibilidad de enseñar eso. Yo puedo ayudar a descubrir el intruso que está en nuestro lenguaje y que o perturba o altera el desarrollo de una enunciación. Y después la otra cosa grande es, sí, ¿no? Pero afinar el instrumento, sí. Afinarlo, sí. Pero encontrarlo en la propia entonación. La lectura oral te permite descubrir qué recursos tiene alguien para escribir. Si es muy retórico, la prosa debe estar llena de adjetivos en la lectura. Y Borges me dijo una vez una cosa bellísima. Confía en el sustantivo.
Claro. Qué lindo. Confía en el sustantivo. Y también lo decía Horacio Quiroga en el Decálogo del Perfecto Cuentista, ¿te acordás? No me Que había que acuerdo. trabajar más en la búsqueda del sustantivo correcto para no necesitar todos Tantos, los adjetivos. Claro. Tanto objetivo. Es cierto eso, porque... Hay algo más de estilo y algo sustancial también en eso, ¿no? Sí, mucho más. Fíjate, Borges, en un orden analógico, él decía, una mujer hermosa no es lo mismo que una mujer. Si usted sabe decir una mujer, basta. Qué lindo. Basta. Y creo que es así, ¿no? Ahora, la música, entonces, me gusta mucho el jazz, la música clásica, la música brasileña. Y les quiero decir algo, que yo lo he venido descubriendo estos últimos 3 años. Ya San Pablo para mí es una ciudad extraña. Por más que yo vuelva cada tanto, me pierdo en ella. No recuerdo los nombres de las calles, pero no me identifico con el paisaje tan transformado de las calles. Entonces, me escucho hablar en portugués y me pregunto, ¿por qué esto perdura así en mí? Es como la prueba de que yo vengo de Brasil, pero al mismo tiempo no entiendo cómo está intacto, si San Pablo cambió. Si todo ese mundo ya no es el mío, si mis amigos, muchos de ellos ya han muerto. Te seguís sintiendo un extraño. Sí, escucho en portugués que hablo, me escucho, y esa intimidad me sorprende. ¿Por qué es tan íntimo? No es el italiano, el francés, no es un idioma que sé, no, es un idioma en el que yo ocurrí. Pero digo, esa geografía de la de San Pablo te resulta extraña. Bien, Sí, muy extraña, muy extraña. Muy Es una ajena. ciudad, era muy provinciana cuando la conocí, estaba muy por detrás del cosmopolitismo de Buenos Aires, y hoy es Los Ángeles o Miami, es una ciudad tremenda, de una frialdad irremediable. Seguimos compartiendo las pasiones secretas de Santiago Kovadlov, el trabajo con la palabra, con las ideas, la poesía, la música. Y hablamos también de los hijos, ¿por qué no? Claro, de la infancia. Y me quedé pensando en lo que decía al principio, de qué le diría a ese niño que fue y del que a veces habla en sus poemas. Y él decía, le agradecería que siguió jugando. Y pensé, seguramente eso estuvo también muy presente en la infancia de sus propios hijos. Santiago tiene 3 hijos y, bueno, todos han desarrollado su relación también con el arte. Sí. Y con una de ellas, con Valeria, hizo hace 2 años, 3 años, ¿cuánto En el hace que año empezó? 15 estrenamos la obra, el 8 de mayo. En mayo. ¿Qué obra es? ¿Cómo se llama? Inspiraciones. A ver. Conta un poco, Santiago. Sí, esa obra surgió del deseo que tuve de poner mi cuerpo en movimiento en el escenario, porque con mis admiradísimos Marcelo Mogileski y César Lerner, yo leo poesía en un banco. Sentado en un banco. Sentado en un banco. Y me dieron ganas de moverme un poco. Pero claro, es un arte que desconozco. Entonces la llamé a Valeria, que es una coreógrafa espléndida y muy buena artista en escenario. Le digo, hija, mira, tengo ganas de hacer algo donde yo pueda meter el cuerpo en movimiento y que no consista solamente en mi enunciación poética, sino que haya, no sé, canto, música, pero la música venida desde el lado de otros, que se integren conmigo en algún argumento. Y se lo tomó muy en serio. Me dijo, bueno, déjamelo pensar, y me hizo una propuesta. Una propuesta que no pude rechazar, como decía. Una propuesta que no pude rechazar. Víctor Torres como barítono, Pierre Blanchard en piano, Federico Puigros en iluminación y en las proyecciones. Qué bueno. La verdad es que se mandó una propuesta fenomenal y empezamos a ensayar esta obra que se llamaba originalmente Inspirados. Y ella me dijo, papá, no seas jactancioso. Inspiración. Qué bueno que los hijos están para ponerle límites al ego y al narcisismo de uno, ¿no? Sí, está muy bien. Y esta Trabaja en eso. Se puso a salvo salvándome de mí. Qué lindo. La verdad es que sí. Bueno, nos pusimos a ensayar 2 o 3 meses. Víctor entusiasmadísimo. Pierre Blanchard es un francés que vive acá hace algún tiempo, unos años, y es un pianista talentosísimo. Trabaja en el Colón.
Y bueno, y Federico con sus iluminaciones y su tecnología puso en movimiento la traducción de las canciones que Víctor cantaba o que yo decía en otro idioma. Por ejemplo, decía algo en portugués, se lo traducía. ¿Pero qué puso en movimiento? En lugar de proyectar los textos para que fueran leídos por el público, los hacía bailar en la escena. Además de que pudieran ser leídos. Se movían, atravesaban los cuerpos nuestros. Era algo extraordinario. Y yo iba de una punta a otra del escenario, a veces con un aprendizaje que fue un verdadero desquite de Valeria sobre las opresiones que padeció en su infancia. No, papá, así no, empezá de nuevo. Esa palabra no la digas ahí, movete un poco más. Bueno, y me fue enseñando. Qué maravilla el trabajo conjunto con un hijo, ¿no? Sí, Porque uno puede extraordinario. pensar que los hijos deciden tomar distancia, hacer caminos propios en paralelo, ¿no? Sí. Al camino de los padres. Y este trabajo Es un a milagro, 4 manos. es un milagro. Con el mayor también tenemos una relación de trabajo Que en es el campo de la músico. poesía, es músico. Estamos proyectando ahora un pequeño espectáculo de música para contrabajo y poesía. Pero la poesía no es solo la mía, es la de él también. Qué hermoso. Sí, y yo la leería. Y son milagros, ¿no? Sí, como me dijo una vez una amiga, los hijos devuelven. Qué lindo. Santiago, sos una persona a la que se suele buscar cuando uno intenta entender esto que nos pasa. Si uno leyera declaraciones tuyas y artículos y columnas, todas las intervenciones públicas, uno advierte una continuidad que es esta encerrona y esta crisis recurrente, salvo la amenaza del golpe militar, ¿no? Eso por suerte ha quedado atrás y hay alguna ampliación de derechos. Hay palabras de un glosario que no nos abandonan nunca, ¿no? La crisis, el ajuste, la pobreza, el Fondo Monetario Internacional. ¿Te produce desasosiego, hastío? ¿Seguís pensando que hay caminos posibles de salida? ¿Te deprimís por momentos cuando uno ve esta encerrona de la que te hablaba? O... Mira, yo tengo 76 años y me he pasado la vida en la Argentina siempre bajo este signo de la incertidumbre y el fracaso político. Pero tuve una experiencia que para mí fue refundacional, ¿no? Cuando Alfonsín ganó las elecciones y antes de asumir la presidencia, recibió a un grupo de intelectuales en el hotel donde se hospedaba. Y fuimos unos cuantos, fue Antín, fue Luisito Brandón, fue mucha gente, éramos como 20. Y al frente de todos nosotros, sentado ante el presidente, estaba Borges. Estábamos nosotros de este lado, Alfonsín de aquel. Y el presidente nos dio una bienvenida que era reparatoria después del proceso y de todo lo que habíamos pasado. Y cuando Borges tomó la palabra, era un clima de muchísima emoción, porque eran Pericles y Homero, frente a frente, ¿no? Y Borges, apoyado en su bastón con sus dos manos, le dice: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. Y fue algo fantástico, concebir la esperanza como un deber, y no como un recurso que aflora en uno espontáneamente, sino como una responsabilidad moral, digamos. Fue para mí muy fuerte y muy determinante. Yo me di cuenta que la fe en la posibilidad de que Argentina pueda salir adelante no necesariamente proviene de que los hechos evidencien esa posibilidad, sino de que no es posible vivir si uno no está sostenido por una expectativa también en ese orden, en el orden político. Y que esa expectativa no se funda sino en la necesidad de que tenga lugar. Lo cual no le da más consistencia, pero evidencia cómo se posiciona uno, por lo menos. Y recordaba, bueno, pasa con otros intelectuales también, ¿no? Los acercamientos o algunos políticos. Vos integraste el grupo Malva, en algún momento un entusiasmo con López Murphy, bueno, entusiasmo con la Alianza. Y a pesar de esas desilusiones, o de esos naufragios, vos mantenés la esperanza, está el deber de la esperanza. Sí, porque yo creo que los políticos que han tenido propuestas que me han parecido interesantes, no solo han tenido propuestas interesantes, también se han equivocado mucho. Entonces la expectativa no descansa sobre lo que tienen de impoluto, sino más bien sobre la posibilidad de terminar con las formas más rígidas de autoritarismo. Ahora,
Argentina es un país políticamente destruido, es un país fragmentado, es un país de contraposiciones muy drásticas entre quienes debieran generar políticas de Estados compartidas. No tenemos sentido del largo plazo como punto de partida para la construcción de un presente. Eso es parte de una cultura. Ahora, ¿qué hacer si no combatir contra eso? Aunque uno fracase. Yo en ese sentido, y vuelvo a citarlo, soy hijo de Sísifo, del personaje de Camus. La victoria está en la insistencia. Combatís así la sensación de inviabilidad que cada tanto nos... ¿no? Y creo que así es como se la debe combatir. No, porque hay una claudicación muy fácil en la resignación, en la desesperanza. Cuando uno dice, no, esto no va más. ¿Y entonces qué? Largamos la piedra que teníamos sobre los hombros y la dejamos rodar hacia abajo sin ir a buscarla. No sé, no lo hago en ningún lado. Yo creo que ni en la vida amorosa ni en las relaciones afectivas de cualquier índole uno logra lo que quiere, insiste con amor en lo que quiere, ¿no? Con interés, a mí la política no me interesa como destino personal. Yo no soy un político, yo no quiero cargos, me pondría muy triste si dejara de escribir. Entonces necesito mucha privacidad, pero paralelamente me gusta intervenir para cambiar ideas donde yo siento que hay un riesgo preeminente, que es el autoritarismo. A mí la dictadura me marcó mucho. Vivíamos aterrados, tuvimos que exiliarnos, tenía miedo de que me maten. ¿Cómo fue la situación en que esta situación de exilio, de miedo, Sí. hubo cosas concretas, digamos? Hubo cosas ahí. concretas, sí. Yo colaboraba en una revista que se llamaba Crisis, en la que dirigía Eduardo Galeano, y cuando el gobierno militar asumió en el año 76, Eduardo propuso una consigna, y es, como yo tengo que llevar los originales de la revista al Ministerio de Marina para que me los aprueben o censuren lo que consideren que no es publicable, aquel a quien yo llame y le diga todo bien, ese es el autor del texto censurado. Y un día me llamó. Hola Santiago, ¿cómo andás? Bien, y vos, todo bien. Bueno, entonces... ¿Eso significaba empezar a hacer las valijas? Así de serio era. Y era incierto lo que podía pasar. Bueno, entonces teníamos 2 hijos en ese entonces, y no 3. Nos fuimos al Brasil. Habíamos estado durmiendo en distintas casas antes de embarcarnos. No formábamos parte de nada. Yo no estaba en la guerrilla, al contrario, me oponía a la guerrilla también. Pero el gobierno estaba, la dictadura, y yo no sé qué lectura habían hecho de lo que yo escribí un artículo sobre la relación entre la difusión de la adicción a drogas y la caída y la merma de sensibilidad cívica, como a medida que una aumentaba, la otra descendía. Se ve que fue leído como un texto subversivo. Bueno, nos fuimos. Ahí pasó algo, ¿no? Patricia vino conmigo como siempre. Entonces, a la semana y media de estar allí, yo sentí que si no volvía me moría. Que otra vez afuera, no. Y esperamos un poco. No había signos de que me hubiesen ido a buscar ni nada. El temor que yo tenía era preventivo, pero ejercía, digamos, una función peligrosa, que era pensar. Y locamente, imperiosamente volvimos con los chicos. Tuve una fortuna inmensa. Magdalena, Ernesto Sábato hicieron público que yo había regresado y evidenciado de algún modo a través de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a la que me incorporé después, que aunque corría algún peligro, como todos, estaba de algún modo resguardado por el conocimiento público de ese regreso.
Fueron días difíciles, pero poco a poco fui recuperando algo que no podía perder, que era la sensación de estar en mi país, con mi gente, con mi idioma. De vuelta a la patria de la lengua, ¿no? Sí, sí. Fernando Pessoa decía, mi patria es la lengua portuguesa. Y yo creo que no es una patria territorial, es una patria consubstancial, ¿no? Me gustaría decirles lo que significaba para mí estar caminando por una calle céntrica de San Pablo y escuchar delante de mí a dos argentinos que hablaban con nuestro acento, con nuestro modo de hablar, y yo me enamoraba de ese sonido. Qué nostalgia. Sí, grande. Sí. De hecho, cuando volví fue en el verano del año 62 y yo estaba desesperado para que llegara el otoño. Quería las estaciones, quería recuperar. Frente a ese recuerdo doloroso, trágico de lo que fue la dictadura, el exilio, el destierro, después, bueno, el regreso a Buenos Aires, cuando escuchás ahora decir Macri es la dictadura, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me pasa que creo que nuevamente la desmesura gobierna la interpretación de los hechos, homologando la disconformidad a la violencia terrorista o a la violencia dictatorial, y creo que es un gravísimo error. No tenemos sentido de la disidencia. La disidencia permite combatir aquello que uno no cree a través de la manifestación de un pensamiento alternativo, pero como decía Borges, los adjetivos se arruinan. Se puede disentir con Macri, ¿cómo no? Y claro, aún quienes hemos apoyado este gobierno disentimos con él. Pensaba en esto de la disidencia y la dificultad con la disidencia, a propósito de un texto de Durán Barba que decía que si vuelve Cristina va a haber un ministerio de la venganza, ¿no? También como como otras formas de desmesura, sí, como algo que parece ser transversal realmente. Pero no hay duda, en la es un clase rasgo política de la cultura argentina, más allá de las evidencias que la expresidenta puede haber dado ahora de cuáles son sus proyectos políticos. No hay duda de que es una concepción tan polarizada del ejercicio de la política que es a muerte, no hay adversarios, sigue vigente la idea del enemigo y la idea de que gobernar es excluir. Entonces me parece que es un país enfermo por ausencia de verdadera sensibilidad política. La sensibilidad política es la que le hace lugar al otro para disentir o no con él, pero le hace lugar, lo necesita. Entonces nosotros no tenemos ese sentido del carácter necesario de aquel con el que no coincidimos. Pero hay algo que no puede esperar y está condenado por el momento a esperar, que es la pobreza. La pobreza combatida, yo creo que de un modo maravilloso por María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, no forma parte todavía de una política de Estado eficiente. No forma, la economía se desmadró y entonces podemos exhibir, me parece a mí, un país que en algunos órdenes se ha transformado, pero la urgencia del que recibe ese mensaje es otra. La urgencia del que recibe ese mensaje es comprar en el supermercado zapatillas para el chico que quiere ir a la escuela, tener una moneda. Allí donde el sufrimiento está vivo y hasta extendido, no por responsabilidad exclusiva de este gobierno, pero allí donde el dolor tiene la palabra, uno no puede llevar un mensaje del futuro, tiene que llevar un mensaje del presente. Y ahí creo que el gobierno aún no ha podido ser persuasivo, de ninguna manera. Podrá hacerlo si ganara. Es indispensable que lo sea. Yo creo que no hay porvenir político para la Argentina si 12 millones de personas siguen siendo una nueva configuración de los desaparecidos, es decir, de los irrelevantes políticamente. Ese presente para esas 2 millones de personas hipotecan el futuro. Sí, completamente. Esa es una deuda que la Argentina arrastra desde hace mucho tiempo, pero quien asume el gobierno tiene que darle la prioridad que el presidente en algún momento le dio en un mensaje, cuando dijo, yo voy a trabajar para reducir la pobreza.
y no es que no lo haya hecho, pero una cosa es tener iniciativas eficaces y otra es políticas de Estado estructuralmente abarcadoras. De hecho, él dijo, quiero que se evalúe mi gobierno por los resultados del combate contra la pobreza. Yo creo que sí, que él quiere, pero no se gobierna solo con el deseo, se gobierna con la eficacia también. ¿Y qué cosas en el campo de la eficacia sí ves en el trabajo de María Eugenia Vidal que mencionabas al principio? Sí. Bueno, lo sé en parte por conocer la provincia, pero en parte también por advertir lo que se va haciendo más allá de mi conocimiento directo. Creo que hay transformaciones fantásticas en la infraestructura, es decir, en lo que significa haber extendido los servicios básicos a mucha gente en la provincia. Pero claro, es una provincia inmensa. Entonces, que haya gas, que haya luz, que haya servicios de higiene, que haya viviendas que se han habilitado, algún hospital que funcione bien, evidencia con su presencia lo que falta también. Y no se puede culpar a nadie de lo que falte. El problema es saber si hay iniciativa. Pero unas cosas son las medidas que tienden a ser desarrolladas por el talento y la eficacia de una gobernadora, y otras cosas son las políticas de Estado generales que evidencian este mismo proceso en otras partes. Por ejemplo, las provincias son cómplices de la pobreza. Hay provincias que están gobernadas mediante la explotación de la pobreza. No necesariamente son expresión de este gobierno, pero hay todavía una vigencia muy profunda de la concepción del pobre como aquel que brinda rentabilidad política a través de la duración que se le da en el tiempo, del prebendarismo. Pero lo que más me preocupa es lo que señalaba Carolina. Es decir, si seguimos embarcados en la idea de que el otro no es indispensable, me parece que políticas de Estado no vamos a poder generar, porque un parlamento o un congreso está constituido por gente que no coincide, y la política es generar consensos. Nos guste o no nos guste, se trata de generar consensos, no entre quienes coinciden, sino entre quienes no coinciden. Y el convencimiento de que la diferencia enriquece, suma, ¿no? Advertir eso supone de las dos partes que intervienen en la discusión algunos elementos comunes, algunos elementos que uno pueda llamar convergentes. Por ejemplo, el respeto por el sistema político. Yo creo que hoy en la Argentina están enfrentados realmente dos concepciones del sistema en el que queremos vivir. Uno es deficientemente republicano y el otro es realmente populista. Está claro que es así es la confrontación. Entonces, ¿qué se trata? ¿De exterminar al otro? No, se trata de entender qué puntos de convergencia se pueden alcanzar, nos guste o no nos guste. Minutos finales para Santiago Kovadlov. Escribiste un artículo en Ideas hace un tiempo que tiene que ver con las derrotas y los aprendizajes. Y entonces este final tiene más que ver con algo, si querés, más personal, o puede ser del terreno político. ¿Qué naufragios, qué derrotas han dejado algunas lecciones? ¿Qué aprendizaje se puede tomar de eso? ¿No? Tanto en la vida personal como en la vida pública, bueno, ¿no? Voy a lo personal, porque de lo público de alguna manera lo estuviste diciendo. Algo dije. Esta mañana me desperté, curiosamente pensaba en la prosaica escena de lavarme los dientes. ¿Qué aprendí yo? Además de la literatura, de haber aprendido un poco a escribir, ¿qué aprendí? A mí me parece que aprendí a reconocer mis miedos, pero no siempre dejo estar a merced de ellos, ¿no? ¿Y de qué tengo miedo? Por ejemplo, me parece que no tengo miedo a la muerte, y ya soy un hombre grande, y la muerte sería plausible en mi vida porque tengo 76 años. No hace falta que esté enfermo. De hecho no lo estoy, pero es plausible, ¿no? Sería de lamentar, especialmente por quien les habla, pero lo cierto es que aparte de eso es razonable, digamos. Ahora, hay otros miedos, ¿no? A veces me angustia pensar en qué pude yo no haber contribuido a una mejor vida de las personas que quiero. ¿Cuáles fueron los errores que no percibí? Y esto lo relaciono con algo muy importante para mí.
Mi padre y mi madre han muerto hace ya un tiempo y se han convertido en mí en coetáneos. Yo converso con ellos de persona mayor a persona mayor, con mi mamá y con mi papá. Y en mi papá descubro un silencio tan denso, tan hondo, un silencio que yo no había advertido y que hoy reconozco en las fotos de él cuando las miro, así como reconozco detrás de la deliciosa sonrisa de mi mamá un dolor que nunca alcancé a comprender del todo, provocado por algo que yo supe y sin embargo no valoré, ¿no? Yo les hablaba de mi extranjeridad y de mi desterritorialización, y mi mamá sufrió eso terriblemente. Era una mujer, una muchacha que pertenecía a una grey familiar, ella, sus hermanas, sus hermanos, sus padres, en el marco de un encuentro dominical donde nadie hablaba con claridad porque todos hablaban juntos y donde se comía bien y donde charlaban y se querían o no se querían, pero siempre estaban juntos. Y de pronto San Pablo y la soledad, nunca aprendió bien el portugués, mamá, dejó de hablar bien el español y nunca aprendió bien el portugués. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay allí? ¿Qué proyectaron sobre nuestra vida? Me dan ganas de abrazarlos. Santiago, gracias por este regalo, el regalo que nos hiciste a nosotros, que nos hizo a los oyentes, el haber compartido sus sentimientos, sus miedos, sus aprendizajes. Ha sido un lujazo para nosotros. Gracias la verdad. por la intimidad. Por favor, gracias a